¿Habéis visto alguna vez imágenes de impresionantes cabañas flotando en Tailandia? Pues eso es el lago Chao Phraya del Parque Nacional de Khao Sok y es el lugar del que vamos a hablar hoy. Vamos a ello. Empieza a viajar en mundonomada.com. El Parque Nacional de Khao Sok es una gran reserva natural de unos 750 kilómetros cuadrados, más grande que la ciudad de Madrid, que se encuentra en el sur de Tailandia, entre la ciudad de Surat Thani y la de Khao Lak, no muy lejos de Phuket y no muy lejos de Krabi. Es un parque nacional con más de 300 especies de aves, con más de 50 especies de mamíferos, entre ellos tigres, aunque es prácticamente imposible de verlos, pero hay muchos monos y macacos, arañas, serpientes que sí se pueden ver. También está la famosa Rafflesia, la flor más grande del mundo, y en definitiva es un parque nacional con una flora y fauna muy ricas. Y además de eso, ese parque nacional tiene un lago, una presa interior que se llama Chao Phraya, que también es muy grande, donde hay una veintena de resorts flotando. Son unos pequeños resorts que están limitados, ya no puede haber más porque es parque nacional, y además cada resort solo puede tener unas 15-20 cabañas, están, como digo, controlados, y en esos resorts nos podemos alojar y pasar una noche flotando en una cabañita, en un lugar totalmente aislado, sin electricidad, sin wifi, sin datos, en plena naturaleza. Un lugar magnífico y espectacular para los amantes de la naturaleza. Y es que el Parque Nacional de Khao Sok está muy diferenciado entre dos zonas. La zona donde están los headquarters, las oficinas principales del parque, que es una zona de selva, y la zona del lago, donde está el embarcadero, donde uno toma la barca para ir a las cabañas flotantes o para recorrer y visitar el lago de un día, que también es posible. Entonces, la mayoría de gente que llega al Parque Nacional de Khao Sok primero va al pueblo de Klong Sok, que es el pueblo en el que están pues todos los hoteles, las agencias de viaje, hay bares, restaurantes. Es un pueblecito así un poquito hippie en la naturaleza. Es un desvío de la carretera que va de Surat Thani a Khao Lak, un desvío de 1,5 kilómetros dentro de la selva. Ahí está pues donde empieza el parque, es la zona, como digo, de jungla. Todos esos hoteles están a tiro de piedra de la entrada al Parque Nacional, y cuando uno entra a ese Parque Nacional por ahí, pues hay un caminito que sigue el río, que es muy fácil de hacer un trekking, donde uno va recorriendo el río y hay varias paradas. Es una actividad muy común para el que se aloja ahí, pues un día dedicarlo a recorrer ese trekking o hacer alguna de las muchísimas actividades que nos ofrecen los hoteles que hay en esa zona y que veremos a continuación. El otro lugar donde podemos alojarnos, como digo, es el lago, pero para ir al lago, pues primero hay que llegar al embarcadero, tomar la barca que nos lleve a nuestro resort flotante, y ahí normalmente se pasa una noche, porque como no hay mucho que hacer más de una noche, pues sería aburrido, pero una noche es espectacular. Uno toma la barquita en el embarcadero de Khao Sok y primero recorre el lago viendo los lugares más famosos, como lo que llaman el Huilin de Tailandia. Huilin es una zona montañosa de piedras calizas de China, y aquí en Tailandia pues creen que esa zona de Khao Sok se asemeja un poco al paisaje chino, entonces por eso lo llaman así. Y en la barca pues te va pasando por los lugares más bonitos del lago, para tomar alguna fotito antes de llegar a tu resort flotando. Cuando llegas a tu resort flotante, desde el resort suele tener también actividades que pueden ser pues subir a un mirador, a ver todo el lago, puede ser ir a hacer un trekking y después ir a otro pequeño lago interior, tomar otra barquita para ir a una cueva, actividades de este tipo. Además, los resorts flotantes casi todos disponen de kayaks que podemos tomar y dar una vuelta por el lago, además de poder bañarnos y básicamente disfrutar del entorno, que es algo, como digo, espectacular. Estos resorts, pues uno llega y básicamente tienes una zona más grande de flotante, donde está la recepción y donde está el restaurante, y después hay varias cabinas flotando en las que nos vamos a alojar, y básicamente desde la propia cabina podemos saltar al agua. O sea, es algo increíble. Estos resorts no suelen ofrecer las agencias de viaje porque es un poco complicado de llegar. Desde Mundo Nómada sí que lo hacemos, de hecho nosotros eso solo lo ofrecemos en circuitos, en paquetes cerrados, no lo ofrecemos por separado, y trabajamos con varios de ellos. Por ejemplo, uno que usamos muy a menudo hoy en día es el Puthawan Raft House, que tiene como unas cabinas de madera muy bonitas, aunque duermes con un colchón en el suelo. Solo la electricidad creo que es de 6 de la tarde a 7 de la mañana, algo así, es decir, solo electricidad por la noche. Los baños son compartidos,
Y como digo, pues no es el lugar más cómodo del mundo, ya te digo que no hay wifi, no hay internet, es un lugar para desconectar totalmente, estar en un entorno de naturaleza, y para el que le guste este tipo de lugares, este tipo de actividades de resort, nos incluye pues el almuerzo, la cena y el desayuno, ya que no podemos ir a ningún lado a comer. Después hay otros resorts más simples, por ejemplo está el Pupa Worí, que también está bastante bien de nivel intermedio, como el Pupa Raft House, y los simples que son básicamente de cañas. Muchas veces incluso mirando el suelo puedes ver incluso el lago, el agua, ¿no? Porque hay pequeños agujeritos, son muy simples, son más para mochileros. Y después está alguno más de lujo, como por ejemplo el 500 Rai, que vendría a ser el más lujoso del lago. Hay un palo 3 de lujosos, ese es uno de los que más, y ese pues ya es una cabaña flotante de 5 estrellas, incluso tiene una piscina flotando, que no tiene mucho sentido porque te puedes tirar al agua y bañarte, pero bueno, en este caso el 500 Rai pues tiene una cabina flotante. Este también lo usamos nosotros para nuestros clientes si nos lo piden. Así pues, para ir a Khao Sok, uno puede, o lo más común es o estar una noche, para solo estar una noche en el lago, o hacer una noche en el lago y una noche en el pueblo de la selva para hacer actividades de las que se hacen ahí, como puede ser el trekking o como puede ser el bamboo cooking, que básicamente es cocinar con bambú. Viene una persona de las que viven en ese parque nacional y nos enseña cómo cocinar usando exclusivamente bambú. La verdad que es algo muy interesante de ver, porque esta persona pues veréis que lo hace todo en bambú, incluso los chopsticks, los palillos, el vaso y todo lo que es arroz, verduras y todo lo cocina poniéndolo dentro del bambú y poniéndolo cerca al fuego. Ahí pues hierve la comida y terminas pues haciendo una cena que todo tiene un aroma de bambú muy interesante y muy rico. Es una actividad que recomiendo mucho. Otras actividades que se pueden hacer desde la zona de selva, por ejemplo, serían canoa o rafting en balsa de bambú por el río. Según la época, pues el río puede tener más o menos agua, pero un paseo en canoa o en balsas de bambú por el río pues es algo muy interesante, muy relajante, y pues ves un poco la naturaleza desde la propia barca. Después también puedes hacer trekkings más largos, puedes hacer trekkings nocturnos por la noche para ir a ver animales, puedes ver pues macacos, puedes ver serpientes, puedes ver arañas. Vas con un guía pues experto en ver animales por la noche. Es una experiencia muy interesante. Otras cosas que puedes hacer, pues por ejemplo, es el survival, que es básicamente dormir dentro de la jungla en una hamaca que se cierra totalmente, pero también es muy interesante dormir en una hamaca. Entonces hay muchísimas actividades de naturaleza que se pueden hacer si duermes en la zona de jungla, ¿no? Así pues, como digo, Khao Sok se puede visitar o durmiendo una noche en el lago, o haciendo una noche en el lago, una noche en la selva, 3 días, 2 noches. Eso es lo que ofrecemos desde el Mundo Nómada, aunque bueno, si uno va por su cuenta también puede quedarse ahí una semana, porque realmente hay muchas cosas que hacer, o incluso ir en una excursión de un día desde Krabi simplemente para ver el lago, dando un paseo en la barquita y volver, aunque bueno, queda un poquito lejos para eso. Entonces, en la parte de selva, donde puedes hacer todas estas actividades, nosotros el resort que solemos usar es el Our Jungle House, que es un resort de un norteamericano que compró un terreno ahí hace unos 50 años, por un terreno muy grande, y dedicó una tercera parte del terreno a construir 20 cabañas. Es un resort que no está en el pueblo, sino que está un poquito aislado, en plena naturaleza, al lado del río y al lado de un acantilado muy bonito, y ese señor pues decidió usar solamente una tercera parte del terreno y las otras 2 terceras partes dedicarlas a un nature trail, a un camino para pasear y para proteger pues la naturaleza. Y la verdad que es un resort muy interesante porque duermes en unas cabañas, son cabañas de madera simples, algunas son en el árbol, no están encima del árbol, ellos las llaman casas en el árbol porque están elevadas y tienen algún árbol colindante, pero son muy bonitas, muy interesantes. Todas tienen mosquitera, no tienen aire acondicionado, solo ventilador, aunque realmente ahí no hace falta aire acondicionado porque por la noche realmente hace calor. Pero es un lugar que cuando duermes de noche pues escuchas todos los sonidos de la selva, ¿no? Escuchas animales, escuchas insectos. Es muy interesante dormir ahí, aunque no es para todos los públicos, tiene que gustarte. Tienes que recordar porque estás en medio de la selva y también es normal encontrarse pues alguna lagartija, alguna cosita en la habitación. Esto es bastante común en el Our Jungle House Resort, pero ese es el que usamos nosotros cuando pasamos la noche en la selva, porque además ellos organizan actividades muy chulas como las que he nombrado antes, ¿no? Tipo canoa, trekkings, cocinar con bambú, todas esas cosas ellos lo pueden organizar.
En definitiva, pues Khao Sok es para los amantes de la naturaleza, para los que busquen un poquito de aventura. Pasar ahí 3 días, 2 noches está fenomenal. Si queréis solo pasar una noche en el lago también está muy bien y es algo más cómodo, ¿no? La parte del lago, pues bueno, estás al final flotando en el lago, con lo que tampoco tienes tanto la sensación de estar en la selva como si lo tienes si duermes en un lugar como la Jungle House. Creo que sí, que la parte del lago es como más cómoda, aunque bueno, el resort flotante tiene pocas horas de electricidad, con lo que tampoco es un hotel de lujo, es un lugar en el que también es para un poco el que busca un turismo un poquito de aventura, ¿no? Así pues, si habéis hecho Bangkok, Kanchanaburi o el norte de Tailandia, vais al sur y no queréis solo playas, tenéis que saber que en el sur no hay solamente playas, sino que también hay muchos lugares que ver, como por ejemplo el Parque Nacional de Khao Sok, que yo lo recomiendo muchísimo. También hay que decir que no es un lugar barato, es un lugar que sale un poquito caro porque pues hay que ir en transporte privado, los resorts flotantes son caros, después desde la parte del lago hasta la parte de la jungla hay como 45 minutos, 1 hora, que también hay que hacer en transporte privado, que pagar la barquita en el lago que te lleva al resort. El resort te incluye todo, te incluye pues la comida, el almuerzo, te incluye también alguna actividad de trekking en el lago y todo eso pues va sumando y al final pues encarece un poquito el servicio. Si queréis ir a Khao Sok por vuestra cuenta también es perfectamente posible, lo único que tendréis que seguramente llegar primero a Surat Thani, la ciudad de Surat Thani, que está conectada en tren con Bangkok o en avión, y desde Surat Thani, desde el aeropuerto, encontraréis transporte para ir al pueblo de Khao Sok, a la parte de jungla. Raramente encontraréis transporte público para ir a la zona del lago, tendréis que ir primero a la parte de jungla y desde ahí que os lleven al lago, aunque realmente Surat Thani está aquí, el lago está aquí y la jungla está aquí, con lo cual si vais de Surat Thani a la jungla pasaréis antes por el lago. Si contratáis transporte privado desde Surat Thani sí que podréis ir directamente al lago si lo preferís. También podéis ir a Khao Sok, como digo, desde Krabi, son un par de horitas por tierra, y desde Phuket también son un poquito más de 2 horitas, pero no mucho más, con lo que es un lugar fácilmente combinable con Phuket o Krabi. También es un lugar muy combinable, por ejemplo, si queréis hacer las dos costas, el Golfo de Tailandia y el Mar de Andaman. Imaginad que queréis ir a Krabi o Phuket y después de ahí queréis ir a Koh Samui. Pues como Khao Sok está en medio, podéis ir desde Krabi, Khao Sok, pasar una noche en el lago y de Khao Sok después ir a tomar el barco para ir a Koh Samui, Koh Phangan o Koh Tao. O al revés, podéis empezar por Koh Samui, Koh Phangan o Koh Tao, después pasar una noche en Khao Sok y de ahí ir a Krabi o Phuket. También es una ruta muy interesante. Así pues, Khao Sok es bastante accesible y para mí es muy recomendable para los amantes de la naturaleza. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo desde Bangkok. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro tour operador en Bangkok.